Buenos días, tardes y noches tengáis todas y todos en el canal. Hoy quiero hacer un vídeo distinto, un vídeo que me habéis pedido y además tengo la suficiente cantidad de historias como para hacer un vídeo completo. Hoy vamos a hablar de panteones y sobre todo de apariciones. En el vídeo de hoy vamos a contar una serie de anécdotas que me han comentado los suscriptores de este canal. Así que si os gustan las historias de este estilo, dadle a like y compartidlas porque eso me ayudaría mucho y me haría muy feliz. Bueno, sin más dilación, pongámonos en marcha con las historias de hoy. Hola Road, mi nombre es Juan y pertenezco a Nueva Rosita, Coahuila, México. Mi ciudad, Nueva Rosita, es conocida por ser una zona carbonífera. Mi familia se ha dedicado a lo que rodea el carbón durante generaciones. Más allá de eso, mi abuelo se dedicaba a ser velador en el cementerio de la localidad. Era un trabajo tan tranquilo que en muchas ocasiones ayudaba hasta a limpiar a los enterradores tras terminar su oficio. Y en una ocasión, haciendo sus rondas rutinarias ya de noche, escuchó algo extraño. El anciano maldijo, ya que se había colado un perro dentro. Muchos de estos eran salvajes y intentaban siempre escarbar en las tumbas, lo cual no era muy bueno para el cementerio. A él le daba pena que estos animales no tuviesen hogar y les dejaba cierta comida fuera del cementerio, así que fue a recoger un bol para darle de comer y así sacarlo del mismo. No quería llegar a ninguna medida desagradable, así que la violencia, sobre todo hacia un animal, a él le desagradaba muchísimo. Pero, para su sorpresa, vio al animal arrinconando a un niño. Había un niño pequeño en una de las esquinas, cerca de una tumba, arrinconado y lleno de miedo, porque parecía que el perro lo estaba acosando. Así que cogió su vara, con la que normalmente velaba, y armado con su linterna, fue a ahuyentar al perro gritando. Pero, para su sorpresa, el perro, al darse la vuelta, demostró ser distinto, ya que su rostro estaba descompuesto y sus ojos blancos. Eso congeló al abuelo de golpe y empezó a rezar frenéticamente. Cerró los ojos y sintió como si el animal ya no estuviese ahí. Eso asustó profundamente a mi abuelo. Al ser una persona creyente, él sabía qué estaba pasando. Viendo que no estaba el perro, lo único que pudo hacer era intentar ayudar a ese niño, que aun pareciéndole un poco extraño, su tono de piel mucho más pálido que un niño común en la zona, no le dio mucha importancia. A lo mejor era algún pariente lejano, europeo, que vino a un entierro. Era tan pálido que incluso los gringos americanos no lo eran. Aún así, el hombre no era racista y tampoco quería pensar en prejuicios, solamente quería ayudar a ese niño. Pidió al niño que viniese para que le cogiese de la mano y le acompañase fuera. Le dijo que si venía con él iba a llamar a sus papás e iban a arreglar esto. El niño no respondió con ninguna palabra, simplemente asintió y vino a coger la mano de mi abuelo. Pero ahí fue cuando lo extraño empezó. La mano del niño estaba helada. Aún así, él intentó no hacer un ruido o un movimiento brusco. Aún así, él agarró su rosario, que siempre llevaba con él como fervoroso creyente, y el niño se le desvaneció en las propias manos. Parecía como si el niño no quisiese la presencia de Dios. Tras eso, mi abuelo no tuvo ningún incidente más ese día, pero la cosa empeoró mucho. Mi abuelo enfermó súbitamente y después de eso no pudo ir a trabajar durante una semana. Tenía profundos vómitos con una flama realmente negra. Todos en la familia dijimos que se le había subido el mal del muerto. Se le había pegado el espíritu del niño. Y así fue, ya que mi abuelo, cuando estaba durmiendo, afirmaba a mi abuela escuchar cómo él se quejaba de que un niño estaba parado encima de él, que le costaba respirar. Pero cuando mi abuela movía al abuelo y él se despertaba, decía que no recordaba nada, que simplemente se sentía pesado. Mi abuela, viendo esto, no tardó mucho en llamar al cura de la parroquia, a la que asistía toda nuestra familia, haciendo una reunión en la misa ese domingo con mi abuelo. Mi abuelo, al ser rodeado por incienso y todos rezando en coro versículos de la Biblia, hizo que mi abuelo vomitase en medio de la iglesia, escupiendo algo negro y gusanos. Eso hizo que todos nos horrorizásemos y a la vez nos aliviásemos, puesto que mi abuelo
parecía mucho más sereno, mucho más tranquilo. Después de esa misa, mi abuelo se recuperó totalmente y volvió al trabajo. Esa no fue la última vez que vio al niño, pero después de esto no volvió a ayudarle más. Esta fue la primera de las 3 historias que vamos a escuchar esta noche. La siguiente historia será de un compañero de España. Este suscriptor vive en Menorca, una de las islas colindantes a la península hispánica. Los Baleares siempre han tenido una historia y una cultura un poco más distinta a los de la península. Aún así, como en toda Europa y en todo el mundo, se vela a los muertos. E igual que otro suscriptor que vive en las islas, Óscar, este menorquín, a diferencia de Óscar, su padre trabaja en un cementerio, concretamente en el cementerio municipal de Menorca. En ese cementerio siempre cierran a la misma hora, a las 6, y siempre hay una leyenda muy curiosa ahí. Una leyenda que, según afirma el suscriptor, trata sobre el sombrerero, una aparición que ellos piensan que es un demonio y que aparece en los velatorios de gente que no fue la mejor de las personas en vida. El problema es cuando aparece en gente que lo es, gente que es honrada, gente que no hacía ningún mal a nadie. El sombrerero no distingue muchas veces quién es bueno y quién es malo. Por eso, cuando aparece, uno tiene que montar guardia y rezar por el difunto. En esa ocasión estaban velando por un familiar cercano. El problema es que había aparecido el sombrerero. Caso extraño, ya que la persona que estaba siendo velada era una monja que dedicó su vida entera a proteger y guiar a las almas desventuradas en un país lejano. La madre de la misma era de Mallorca y por ende pidió protección a la Moreneta, la santa patrona de Mallorca, la Virgen protectora de las islas. La historia no tuvo más implicación por parte de la familia. Lo único que pudo decir el suscriptor es que su padre lo pasó muy mal esa semana, ya que veía como una mujer con hábito se escondía a la vista de él. Parecía como si no quisiese ser encontrada. Parecía como si alguien le estuviese siguiendo. Esta historia viene de Baia Mare, una de las ciudades costeras de Rumanía. La suscriptora, Flori, es una mujer que es ortodoxa. Por ende, esta historia tratará de 3 días. Los ortodoxos velamos a nuestros difuntos 3 días y ella hizo eso mismo. El problema es que el lugar que se estaba haciendo para luego ella descansar, es decir, su tumba, nunca se terminaba. Eso pasó en la primera noche, ya que se preparaba la tumba con 2 días de antelación para que no hubiese problema alguno. El enterrador, que ese día estaba haciendo un trabajo nocturno, dijo que en el momento de él dejar la tumba ya casi lista para el día siguiente, terminar de conseguir la profundidad necesaria, sintió como si estuviese siendo observado. Había un montón de gatos negros alrededor de él. Solamente maullaban, no hacían ningún mal. El enterrador simplemente lo vio como un acto extraño y se lo informó a la familia. Eso lo vieron como símbolo de mal augurio. Pero para los rumanos no por el hecho de ser gatos negros, ya que los gatos negros en el folclore rumano traen buena suerte, por ser grandes protectores del más allá. No, era porque la tumba estaba como si no hubiese sido cavada. La tierra estaba amontonada encima y, por si fuese poco, era como si nunca se hubiese cavado, ya que la hierba estaba intacta encima. El enterrador juró por todo lo sagrado que él había hecho la tumba y tenía 2 testigos oculares que corroboraban eso. No se podía ni haber equivocado en el lugar ni en el momento, ya que era la única persona en fallecer en ese periodo de tiempo. Por ende, era la única tumba que estaba siendo cavada en ese momento. Flori no confió demasiado en el hombre porque era gitano. Y en Rumanía los gitanos no tienen las mejores de las reputaciones. Aún así, el velador dio fe del testimonio del hombre, ya que lo acompañó para dar esta noticia no muy agradable a la familia. Dijo que él estaba haciendo la ronda y en la noche, al ir a ver cómo estaba la tumba, solo encontró a un gato sentado encima. Parecía estar descansando y reposando, como si estuviese guardando el lugar. El gato parecía súper afable, pero lo que era más curioso era su tamaño.
Era muy grande, un gato que parecía medir casi 1 metro y pesar más de 12 kilos, el cual simplemente maulló y se alejó de la zona al ver que este hombre llegaba. El enterrador y velador echaban la culpa al gato, aunque Flori simplemente preguntó cómo era el animal. Ellos, a la vez, dijeron la misma descripción: un gato negro, de pelo largo, ojos dorados y gran porte. El gato además tenía un collar verde. Al momento de decir esta última característica se dio cuenta que no podía ser un fallo. Era el gato de la familia. Era Pros, el gato negro que la difunta tenía en vida y que en el momento del fallecimiento desapareció de la casa. El segundo día, el velador ayudó al enterrador a cavar la tumba, ya que ahora iban con un día de retraso. Entre los dos cogieron la profundidad necesaria para que el entierro fuese adecuado. Y esta vez el velador, armado con café y un rifle viejo de caza, que no funcionaba pero sí era útil para persuadir a cualquier atacante, el velador tomó esta tarea como algo realmente personal para él. No había pasado un caso así jamás y era profundamente avergonzante para su oficio este caso en cuestión. Durante toda la noche no hubo ningún incidente, salvo a las 3, donde el velador escuchó a la izquierda unos pasos. El hombre, aunque adormilado, no tardó en espabilarse y salió corriendo en dirección a esos pasos. Nadie tenía que estar ahí a esas horas. Pero el hombre no encontró nada más que la nada. No había nadie, estaba solo. Eso fue lo que creyó. Un grito ensordecedor venía de donde estaba la tumba. Al llegar el hombre vio al enterrador, que estaba en el suelo, llorando, blanco como un papel. El hombre confesó que, teniendo miedo por el velador, ya que era mayor, quiso ayudarle con la guardia. Traía algo de café extra y un poco de comida, pero para su desagradable sorpresa, al llegar a la tumba estaba viendo como una mujer con una túnica negra, con dedos huesudos, estaba volviendo a echar la tierra encima. El joven enterrador cogió valentía y le hizo frente a la figura, gritándole que qué es lo que estaba haciendo. Eso no se tenía que hacer. ¿Qué hacía en ese lugar? La figura paró su actividad y se puso de pie, enseñando un rostro descarnado con la forma de algún animal salvaje que él no reconoció. Lo que sí reconoció fueron las intenciones de esa figura. Eran hostiles, ya que se incorporó y se fue acercando poco a poco a él. Él, estando en estado de shock, no pudo moverse, y de no ser por el gato, que apareció súbitamente y bufó a la figura cesó su actividad y miró fijamente al gato. Parecía incomodarle mucho su presencia y huyó de la escena. El gato la siguió, como intentando darle caza. El velatorio continuó sin ningún problema los días siguientes. El difunto fue puesto y dejado en descansar. El gato, día tras día, durante una semana, estuvo encima de la tumba, desde la mañana hasta la noche, velando por el fallecido. Después de eso, al gato no se le volvió a ver más nunca. Lo que sí se afirmaba era que el pobre animal cada día estaba más herido, como si estuviese luchando contra alguien. Este último caso a mí especialmente me tocó la fibra, ya que yo tengo un gato negro y es tal como dicen las cosas. Son animales muy atentos y cada vez que va a pasar algo extraño fuera de la rutina, ellos te lo hacen saber y están a tu lado todo el día. En más de una ocasión, justo cuando estaba por fallecer, algún cercano o familiar, él empezaba a maullar frenéticamente. Y los que conozcáis algo de gatos, sabéis que los negros normalmente son los gatos más tranquilos, con mucha diferencia, maullando poco y siendo muy tranquilos. Aunque este tipo de historias lo dejaremos para otra ocasión. Os ha narrado Raud y espero que tengáis muy buenas noches.